Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo insertar, actualizar y eliminar datos dentro de la base de datos que ya hemos creado en Microsoft SQL Server. Anteriormente ya habíamos definido nuestra base de datos con el nombre cartera docente y dentro de la misma habíamos creado 4 tablas. Estas 4 tablas provienen del diseño lógico que ya habíamos analizado con anterioridad. El diagrama también estaba listo, el diagrama físico de base de datos. Si deseamos observarlo, vamos a desplegar aquí al lado izquierdo de la carpeta Database Diagrams y ahí vamos a encontrar el diagrama que ya habíamos trabajado. Para aperturarlo simplemente le damos doble clic y luego de unos instantes se debe aperturar el diseñador. Este diagrama nos permite ver las tablas involucradas y también las relaciones que ya habíamos definido con anterioridad. Recordemos lo siguiente. A ver, vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Voy a comprimir esto para que tengamos un poco más de espacio. Ahí está. Muy bien. A ver, recordemos que tenemos 4 tablas. Cada una de ellas tiene definidas sus llaves primarias y también su conjunto de atributos. Recordemos que esto es una llave primaria compuesta y estos de aquí vienen a ser llaves primarias simples. Otro concepto que debemos tener en cuenta son las entidades independientes y las entidades dependientes, o también conocido como entidades fuertes y entidades débiles. Observemos. Dentro de nuestro diseño de base de datos físico o también dentro del diseño de base de datos lógico, existen entidades o tablas que son fuertes y algunas que son débiles. Vamos a analizar cuál corresponde a cada sección. Por ejemplo, en el caso de la tabla docente, vendría a ser una tabla dependiente. O también podría ser una tabla débil. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo sé eso? Sencillo, cuando nosotros vemos una tabla o una entidad que tiene una llave foránea, automáticamente viene a ser una entidad dependiente o también una tabla débil. ¿Por qué? Porque en este caso la llave foránea viene a ser el nombre breve. Este nombre breve proviene de la llave primaria de la tabla profesión. En términos más naturales, podríamos indicar que la tabla docente depende de la tabla profesión, gracias a la llave foránea que tiene la tabla docente. Muy bien. Otra tabla que vendría a ser dependiente o también débil vendría a ser docente asignatura. ¿Por qué? Porque en este caso tiene 2 llaves foráneas. Tiene código, que es una llave foránea que viene de la llave primaria de asignatura, y también tiene DNI, que es una llave foránea que proviene de la tabla docente. Entonces, docente asignatura también vendría a ser una tabla dependiente o también conocido como tabla débil. Por el momento tenemos 2 dependientes o 2 débiles. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con profesión y asignatura? Profesión y asignatura vendrían a ser tablas fuertes o tablas independientes. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la estructura que tiene profesión no tiene ninguna llave foránea. Sí tiene llave primaria, pero ninguna llave foránea. Si no tiene llave foránea, quiere decir que no depende de otra tabla para su correcto funcionamiento. Lo mismo sucede con asignatura. Asignatura no tiene ninguna llave foránea, no depende de nadie para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se concluye que asignatura y profesión vendrían a ser tablas independientes o tablas fuertes. Vamos a anotarlo por aquí. Independientes o también tablas fuertes. Por otro lado, docente y docente asignatura vendrían a ser tablas dependientes o también conocido como tablas débiles. ¿Por qué? Porque dependen de otras tablas para su correcto funcionamiento.
Basta con que una tabla tenga llave foránea y podemos decir que es una tabla dependiente o una tabla débil. Muy bien, ¿por qué estamos haciendo esta aclaración? Porque como indicamos al inicio de la presentación, para poder insertar datos, para poder manipular datos, debemos conocer cuáles son las tablas independientes y cuáles son las tablas dependientes que tenemos dentro de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque en este caso la recomendación indica lo siguiente. Cuando nosotros queremos insertar datos, por primera vez, insertar datos, debemos de empezar primero por las tablas independientes y luego recién las dependientes. No olvidemos esa regla, por favor. Primero, para insertar datos, empezamos por las independientes y luego por las dependientes. En cambio, si nosotros queremos eliminar datos, queremos borrar datos de nuestra base, vamos a anotarlo por aquí, ahí tenemos que hacer el proceso inverso. Para eliminar datos, primero eliminamos de las dependientes y luego eliminamos de las independientes. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a ingresar algunos datos de prueba dentro de nuestro modelo. Veamos. A ver, vamos a empezar a rellenar datos, por lo menos unos 2 o 3 datos de ejemplo que nos sirvan como referencia. Tenemos que hacerlo a través de las tablas independientes. Las tablas independientes vendrían a ser asignatura y luego profesión. Entonces, ¿cómo hago para poder empezar a rellenar datos? Sencillo. Voy a ir al explorador de objetos, que lo tengo comprimido. Una vez estando ahí, si quiero empezar a rellenar datos dentro de asignatura, le aplico un clic derecho y ahí voy a seleccionar dentro del menú flotante que aparece la opción que dice Edit Top 200 Rows, ¿no? Editar las 200 primeras filas. Voy a darle clic ahí. Se va a aperturar una ventana de trabajo, algo similar a una hoja de Excel, y ahí vamos a empezar a rellenar datos. Pero debemos tener presente los tipos de datos que ya hemos definido. Para tener una mejor visión y para hacer un ingreso de datos más limpio y más correcto, voy a dividir la pantalla en 2 secciones para que me muestre en una el diagrama de base de datos y en otra los datos que voy ingresando a la tabla asignatura. Para hacer esto, simplemente puedo darle clic derecho aquí en alguna de las fichas, puede ser acá o si deseas puede ser aquí, no hay ningún problema, puede ser en cualquiera, y seleccionas la opción que dice Nuevo Grupo Horizontal. Voy a darle clic ahí y con eso voy a poder tener la pantalla dividida en 2 por el momento, ¿no? Uno para el diseñador y otro para los datos que van a estar dentro de la tabla asignatura. A ver, asignatura nos indica que el código es un char de 6, entonces tenemos que respetar eso. Voy a colocar aquí una asignatura, por ejemplo, en el caso de base de datos voy a colocar BD, son 6 en total, ¿no? Entonces le voy a colocar aquí, por ejemplo, de esta manera, van 4, 5 y 6, ¿ok? Luego vienen los nombres, varchar de 100, puede ingresar hasta 100 caracteres como máximo. Entonces aquí voy a colocar base de datos. Recordemos lo siguiente, si nosotros presionamos Enter, es posible que recibamos un mensaje de error como el que aparece en la pantalla. Nosotros para ingresar datos en una tabla debemos determinar una fila para poder pasar a la siguiente. No olvides eso. Primero terminas una fila y luego pasas a la siguiente. En este caso, cuando presiono Enter, lo que trata de hacer SQL Server es pasar a la siguiente fila. Y aquí me está arrojando un error porque me dice, a ver, aquí en resumen indica, no se puede insertar un valor null en la columna abreviatura. Claro, aquí SQL Server está interpretando que estoy dejando vacío la abreviatura. Y eso es contradictorio porque dentro de la estructura de la tabla indica que la abreviatura es obligatorio. Entonces tengo que ingresar una abreviatura sí o sí. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, BDA, de esa forma. Esa va a ser la abreviatura. La descripción, para pasar de una columna a otra, utilizo la tecla Tab. ¿Okay? Si yo presiono la tecla Tab, por ejemplo estoy aquí, Tab, 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 voy a ir pasando de columna en columna. Pero no te olvides,
Primero termino de rellenar una fila y luego voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál sería la descripción de la asignatura base de datos? Por ejemplo, le voy a colocar aquí creación de base de datos y mantenimiento de la misma. Puedo ampliar si deseo un poco el ancho para poder ver el texto completo. Como ya terminé de escribir, presiono Enter, ¿no? Terminé de escribir la primera fila. Enter y ahí sí pasa. ¿Ven? Ahí sí pasa. Ya tenemos un primer dato dentro de nuestra tabla. Puedo completar más datos. Ahora, lo que quiero que recuerdes es que la descripción es opcional. Es decir, la descripción puedo dejarlo vacío. Y vamos a hacer una prueba. Aquí tengo, por ejemplo, notación de procesos de negocio. Tendrían que ser 6. Ahí van 4, 6 en total. Le voy a colocar el nombre. Notación de procesos de negocio. Abreviatura tiene que ser de 3. Notación de procesos de negocio, así. Y aquí le voy a dar una descripción. Pero vamos a suponer que quiero dejarlo vacío. Entonces, puedo presionar tranquilamente Enter y va a pasar a la siguiente fila. ¿Por qué sí pasa? Porque nosotros ya hemos definido que la descripción de la entidad o de la tabla, en este caso, sí permite valores nulos. Entonces, sí puedo tener un valor nulo ahí. No hay ningún problema. Pero si trato de colocar por aquí una asignatura como por ejemplo cálculo 1, de esta forma, cálculo 1 con tilde, aquí sí puedo colocar con tildes, ojo, ¿ah? Aquí en los datos sí puedo colocar con tildes, puedo colocar con la letra ñ, puedo colocar con espacios en blanco, no hay ningún problema. Abreviatura le voy a dar K1. Paso a la siguiente columna, que sería descripción. Si presiono Enter, me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque la descripción es nula. Pero si yo coloco aquí, por ejemplo, cálculo 2, y presiono Enter, ahí es donde me va a mostrar el error. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en este caso el nombre y la abreviatura son datos obligatorios. El único que puedo obviar sería la descripción. Ahora, si es que nosotros estamos escribiendo y ya queremos dejar de escribir una asignatura más, puedo presionar 2 veces la tecla Escape. Si yo presiono 2 veces la tecla Escape, voy a dejar todo limpio, voy a dejar todo ordenado y puedo cerrar tranquilamente mi tabla. Muy bien, ya tengo datos para la primera tabla, para asignatura. Voy a hacer lo mismo con profesión. Voy al explorador de objetos, ubico profesión, clic derecho, editar las 200 primeras filas y para que sea más fácil voy a dividir en 2. Un grupo horizontal, también se puede hacer un grupo vertical. Vamos a intentar con esta opción ahora para que veas un poquito de variedad. Lo que se hace ahora es dividir la pantalla de forma vertical. Y aquí voy a ver los atributos y los tipos de datos que tiene profesión para hacer el ingreso. Nombre breve, tiene que ser char de 4. Le voy a colocar una profesión que sea arquitecto, por ejemplo. Entonces le voy a dar arc, así, de esta forma. Nombre, arquitecto. Descripción, vamos a colocar diseñador de estructuras. Enter, pasa a la siguiente. ¿Ok? Muy bien, voy a ampliar esto un poco. Recordemos que al igual que la descripción de la asignatura, puedo dejarlo vacío y vamos a hacer una prueba ahí. Por ejemplo, aquí le voy a colocar ingeniero civil, por ejemplo. Ingeniero civil. Muy bien. Estoy ahí, presiono Enter y deja pasar. ¿Ok? Ahora, cada vez que nosotros escribimos, vamos a ver unos círculos de color rojo con un signo de admiración. ¿Qué quiere decir eso? Y eso también lo voy a dejar ahora muy claro porque ocurren algunos problemas cuando estamos rellenando datos. A ver, observemos. Voy a colocar una profesión más. Ingeniero en informática, por ejemplo. De esta forma. Ingeniero en informática. Informática. A ver. Aquí me confundí la tilde. Informática. Muy bien. A ver. Si presiono la tecla Tab, vamos a ver que aparece por aquí un círculo de color rojo con un signo de admiración. Esto indica que el dato aún no ha sido confirmado. Es decir,
Si nosotros vemos la estructura de la tabla y vemos los datos, arquitecto e ingeniero civil ya están guardados, pero el que falta guardar es ingeniero en informática. Eso nos indica este círculo de color rojo y también este lápiz de aquí nos indica que estamos modificando o estamos editando esa fila. Para que el dato se guarde, para que el dato se confirme en la tabla, tengo que presionar Enter. Ahí recién. Cuando ya no aparece ningún círculo de color rojo ni aparece el lapicito, quiere decir que ya el dato ya fue confirmado en la base de datos. El dato ya se guardó. A veces mis alumnos, cuando intentan guardar los datos, presionan el disquete, pero ven que está deshabilitado. Entonces ahí tengamos cuidado. Cuando nosotros que estamos insertando datos, para poder confirmar el dato dentro de la tabla, tenemos que presionar Enter. ¿Okay? Es la única forma de confirmar el dato. Muy bien, cierro mi tabla. Hasta ahí ya tengo datos aquí y aquí. Yo empecé por asignatura y luego fui a profesión. Son las dos tablas independientes que hemos detectado. Pude haberlo hecho al revés también, no hay ningún problema, pero no te olvides la regla. Primero rellenar datos dentro de las tablas independientes. Ahora, una vez que ya tenemos profesión y asignatura, nos queda docente y docente asignatura. Lo que tengo que rellenar ahora es docente. ¿Por qué docente y por qué no docente asignatura? Porque acuérdate que este DNI va a venir acá. Entonces, yo necesito datos en docente para poder rellenar datos en docente asignatura. ¿Ok? Con respecto al código de la asignatura no hay problema porque ya tengo datos aquí. Muy bien. Docente en este caso tiene más columnas. Vamos a rellenar solo un par de docentes. Hacemos la misma operación. Clic derecho. Editar las 200 primeras filas. Muy bien. No es obligatorio dividir en dos la pantalla, ya sea de forma vertical o horizontal. Yo solamente lo hago para recordar los tipos de datos que hemos indicado al momento de diseñar las tablas. ¿No? Pero no es obligatorio. A ver, veamos por aquí el DNI. Vamos a bajar un poco más. Ahí está. Voy a ingresar el DNI, 8 caracteres. Si excedo los 8 caracteres, al momento de presionar Enter para pasar a la siguiente fila, me va a mostrar un error. ¿Okay? Nombres, voy a darle Alberto, apellidos, Suárez, materno, López, género, M de masculino, fecha de nacimiento, voy a darle 5 de mayo de 1978. Correo electrónico personal. Este es el correo electrónico personal. Vamos a colocarle aquí en minúscula. alberto@lib.com. Muy bien. Fíjense que aparece el lápiz y aparece los puntitos de color rojo. Eso indica que estoy editando esa fila, ¿no? Y que los datos todavía no han sido confirmados. Correo electrónico institucional. asuárez@frip.com. Sueldo, le voy a dar 1500. Años de experiencia, le voy a dar 7, por ejemplo. Le voy a dar aquí una calificación. No, la calificación va a ser B, por ejemplo. Muy bien. Y el nombre breve. Aquí tengo que hacer una pausa. A ver, miren, observemos un momento el diagrama de base de datos. El nombre breve del docente, ¿no? Este es el nombre breve de la profesión. Está viniendo de la llave primaria, nombre breve de la tabla profesión. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los datos? Que nosotros debemos utilizar un nombre breve que exista dentro de la tabla profesión. Veamos, vamos a recordar un poco qué datos hemos colocado. A ver, voy a dar clic aquí, explorador de objetos, y voy a ver las profesiones. Clic derecho. Editar las 200 primeras filas. Vamos a esperar que se abra. Y ahí tenemos las profesiones. Por ejemplo, este nombre breve tiene que hacer match con estos nombres breves de aquí. Si yo quiero indicar que Alberto es arquitecto o que es ingeniero en informática, tengo que utilizar alguno de estos dos nombres breves. Si yo no lo hago, voy a tener un error de referencia. Observemos, mira, voy a indicar que él es ingeniero en informática. Entonces puedo copiar esto, ¿no? Lo copio con normalidad. O lo puedo escribir también aquí, no hay ningún problema. Y estando ahí voy a presionar Control V, presiono Enter
y pasa, ¿no? Me deja pasar. Los datos fueron ingresados de forma correcta. Pero ¿qué pasaría si aquí yo le coloco X, Y, Z, M, por ejemplo? X, Y, Z, M no está registrado dentro de la tabla profesión. Si yo presiono Enter, voy a obtener un error. Un error con la llave foránea. Acuérdate, esta es la llave foránea que está en docente y esto de aquí viene a ser la llave primaria que está en profesión. En resumen, eso nos indica el error, ¿no? Aquí nos indica que una instrucción de actualización, update quiere decir actualización, ha hecho un conflicto con la llave foránea. ¿Ve? Hay un conflicto ahí con la llave foránea. Es decir, incluso aquí nos indica también el nombre de la columna. ¿Ok? Debemos de tener cuidado con eso. Siempre debemos utilizar aquí valores que se encuentran en la tabla de donde proviene la llave foránea, en este caso de profesión. Si yo deseo cambiar, puedo colocarle arquitecto, por ejemplo. Enter y no hay ningún problema. Pasa. Ya me deja ingresar. Ahora, otros detalles adicionales. Recordemos que el género es un char de 1. Si es un char de 1, debemos de colocar una sola letra. ¿Qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, estuve distraído por decir y coloco masculino? Si presiono Enter, voy a recibir este mensaje. Aquí nos indica que los datos de cadena o binarios se truncarían. Esto quiere decir que a alguien le estoy dando más de lo que puede soportar. En este caso al género, porque solamente soporta un carácter, es char de 1. Y en este caso aquí estoy ingresando masculino que tiene más de un carácter. Entonces lo que tengo que hacer ahí es simplemente dejar la M y listo, me deja pasar. Otro detalle, recuerdan que en los años de experiencia le otorgamos el tipo de dato TinyInt, vamos a verlo aquí. Años de experiencia, voy a bajar un poco, aquí está. Años de experiencia, le asignamos el tipo de dato TinyInt. Muy bien, entonces le hemos asignado 7, no hay ningún problema. El rango de TinyInt es de 0 a 255. Si es de 0 a 255, entonces debo de colocar un valor dentro de ese rango. Si yo coloco, por ejemplo, aquí 256 y presiono Enter, voy a recibir un error, porque excede el valor permitido por el tipo de dato. Si doy a aceptar, ¿no? Y si yo coloco, por ejemplo, 255 y presiono Enter, ahí sí me deja pasar, porque 255 es el tope, es el máximo. Voy a dejarlo esto en 7, presiono Enter y listo, confirmado. Bien, vamos a ingresar datos en la última tabla que nos falta, docente asignatura, hacemos lo mismo. Me voy a docente asignatura, clic derecho, editar las 200 primeras filas. Ahora, tanto el código de la asignatura como el DNI son llaves foráneas. Si son llaves foráneas no le puedo colocar cualquier cosa. Tengo que colocar datos que tengan que ver con las llaves primarias de las tablas de donde vienen. ¿A qué me refiero? A ver, voy a mostrar un ratito esto. Este DNI que voy a ingresar en docente asignatura debe estar dentro de la tabla docente. Y lo mismo sucede con el código de la asignatura. Este código de asignatura debe venir del código de la tabla asignatura. A ver, veamos. Aquí aparecen los nombres. Ahí, para poder identificarlo mejor. ¿Okay? Voy a volver a docente asignatura. Me pide el código de una asignatura. Perfecto. Entonces voy a abrir asignatura porque no recuerdo los códigos, los voy a ver. Veamos. A ver, un código de asignatura. Cálculo 1, por ejemplo. Voy a copiar este código y voy a ir a docente asignatura. Código de asignatura. Control V. Ese es el código de cálculo 1. Perfecto. ¿Quién lo va a dictar? Lo va a dictar el único docente que tenemos por ahora, Alberto. Entonces presiono la tecla Tab. Fíjate que aparece el círculo y el lapicito indicando que estamos editando la fila. Y luego voy a escribir el DNI, ¿no? El que tenemos aquí. 1980, también lo puedo copiar, ojo, no hay ningún problema. 1980, 40, 45. Si presiono Enter, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si es que me he confundido de número? Por ejemplo, aquí, yo le puse en vez de 45, 49, Enter. Error, ¿no? Porque este número debe hacer match con lo que está dentro de la tabla docente.
¿Ok? Muy bien. Lo voy a devolver como estaba. Voy a colocar 45 y listo. Si este docente puede dictar más asignaturas, porque acuérdate la relación, un docente puede dictar muchas asignaturas y una asignatura puede ser dictada por varios docentes. Esto lo podemos representar tranquilamente aquí. Por ejemplo, voy a buscar otra asignatura, ¿no? Voy a ir aquí. Por ejemplo, notación de procesos de negocio. Voy a copiar el código, vuelvo a docente asignatura, control V, y voy a indicarle el mismo DNI, 1980-4045. Presiono Enter y nos deja pasar con normalidad. Esto indica que el docente que tiene este DNI puede dictar esta asignatura y puede dictar esta asignatura. Muy bien, hasta ahí hemos rellenado datos y también hemos hecho algunas actualizaciones en los datos, cambiando algunos números, ¿no? A ver, lo que nos falta es eliminar. ¿Cómo hacemos si queremos eliminar? Es un procedimiento sencillo en realidad, pero no olvides la regla. Primero tienes que eliminar datos de las entidades o de las tablas dependientes y luego de las independientes. Voy a cerrar todo para hacer una mejor explicación aquí. Menos el diagrama sí lo voy a dejar. ¿Qué pasaría si es que nosotros queremos eliminar, por ejemplo, una determinada profesión? A ver, veamos. ¿Qué profesiones tengo? Voy a abrir la tabla profesión. Tenemos un total de 3 profesiones. Ya. A ver, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar la profesión ingeniero civil? Entonces, simplemente le doy un clic derecho aquí en esta zona. Ahí, clic derecho. Y selecciono la opción que dice Delete. ¿No? Me va a hacer una pregunta de advertencia. Le indico que sí. Y lo elimina. No hay ningún problema. ¿Qué pasaría si yo quiero eliminar, por ejemplo, ingeniero en informática? Me hace la misma pregunta. Le indico que sí. También lo elimina. ¿Y qué pasaría si quiero eliminar arquitecto? Voy a darle clic aquí, clic derecho, Delete. Me hace la pregunta, le indico que sí, y aquí obtengo un error. ¿Por qué obtengo un error aquí y no en los dos anteriores? Sencillo, recuerda que existe un docente que es arquitecto. Entonces, si yo quiero eliminar la profesión arquitecto, primero tengo que eliminar a todos los docentes que son arquitectos. Y luego recién eliminar la profesión arquitecto. Por eso te decía, lo recomendable para poder eliminar es siempre iniciar por las tablas dependientes o las tablas débiles, como por ejemplo docente. Y luego continuar con las tablas independientes o las tablas fuertes. Muy bien, si yo voy a docente, abro los datos ahí y elimino a Alberto, voy a eliminar a Alberto. ¿Podré? Vamos a ver. Le indico que sí. No puedo. ¿Por qué no puedo eliminar a Alberto? Sencillo. Yo tengo aquí los datos de un docente, que vendría a ser Alberto. Y acuérdate que a ese docente le hemos asignado 2 asignaturas. ¿Qué tendría que hacer si quiero eliminar al docente? Tendría que eliminar primero sus asignaturas. ¿Ok? Y lo vamos a demostrar. Entro aquí a docente asignatura. Y aquí puedo ver. El docente está dictando 2 asignaturas. Voy a eliminar esos 2, ¿no? Clic derecho, Delete, sí, ahí no hay problema. Elimino el otro de la misma manera. A ver aquí, clic derecho. Muy bien, ya no tengo ningún docente asignado a ninguna asignatura. Elimino, ahora voy a intentar eliminar docente. Vuelvo aquí, ¿no? Voy a intentar eliminar docente. Le indico que sí. Ahora sí pude. Si intento eliminar profesión, también voy a poder, porque ya eliminé al docente que tenía la profesión arquitecto. Muy bien. Entonces, de esa forma, nosotros hemos aprendido en esta sesión a insertar, actualizar y eliminar datos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.